La lluvia no cesaba, cada gota era como una diminuta daga contra mi piel, mientras avanzaba por las calles inundadas del centro. Mi chaqueta fina, comprada en una tienda de segunda mano en días mejores, se pegaba a mi cuerpo, no ofrecía defensa alguna contra el frío de noviembre, que cortaba hasta los huesos. Las luces de la calle se difuminaban en halos borrosos a través del aguacero. Mi uniforme de camarera estaba empapado bajo mis capas inútiles, mis pies chopoteaban en unos zapatos que hacía tiempo habían perdido su promesa de ser impermeables. Había perdido, otra vez, el último autobús. 3 millas de caminata me esperaban después de un turno doble de 12 horas. Apenas había conseguido las propinas suficientes para cubrir la compra de la próxima semana. Los hombros me dolían, los ojos me ardían de cansancio. En lo más profundo, una voz susurraba: esta lucha interminable, será siempre mi vida. Sigue caminando, murmuré para mí misma, las palabras ahogadas en la sinfonía de la lluvia golpeando el pavimento. Un coche pasó a toda velocidad, empapándome aún más las piernas con agua sucia. Ni siquiera tuve fuerzas para maldecir. Entonces, entre el aguacero, aparecieron unos faros detrás de mí. Un elegante coche negro cortaba la tormenta. A diferencia de los demás, que solo pasaban sin mirar, este redujo la velocidad, avanzaba junto a mí, ronroneando como un felino al acecho. Incluso a través de la lluvia pude notar que era caro, el tipo de coche que yo solo había visto en películas, o estacionado frente a restaurantes de lujo donde nunca podría pagar una cena. La ventanilla trasera descendió con precisión mecánica, apreté el paso. Los instintos de una chica de ciudad resonaban en mi cabeza con alarmas. Atraparás una pulmonía caminando así. La voz era profunda, con un acento indefinible, italiano, quizá, algo europeo que convertía el inglés común en seda. Permíteme llevarte, dudé. Miré a través de la lluvia. La luz interior era tenue, pero distinguí una silueta. Hombros anchos. El destello de lo que parecía un reloj costoso, la sombra de un hombre que se sentaba con la seguridad fácil de alguien que no solo poseía ese coche, sino tal vez toda la calle por la que circulaba. No acepto viajes de extraños, respondí, las palabras automáticas, un reflejo inculcado por mi madre desde la infancia. Una risa suave emergió de la penumbra del asiento trasero, una política sensata. Pero a veces, las circunstancias exigen excepciones. Estás temblando, tenía razón, los dientes me castañeteaban tanto que temí que se quebraran. Tras otra cuadra y media, el coche negro parecía ya menos amenazante que la pulmonía que él mismo había mencionado. ¿A dónde te diriges?, preguntó. Su voz atravesaba la lluvia sin necesidad de elevarse. Apartamentos Bestridge, respondí, sin pensar, y enseguida me reprendí. Estúpida, nunca digas a un extraño dónde vives. Dijo él. Y en esa sola sílaba entendí que sabía exactamente dónde quedaban, el viejo complejo en las afueras, donde la renta era casi asequible si trabajabas 2 empleos y compartías piso con 3 compañeros. Me queda de camino. No le quedaba de camino a nadie, no a alguien que conducía un coche así. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. En esa breve claridad eléctrica lo vi, cabello oscuro, mandíbula angulosa cubierta de una barba perfectamente cuidada, ojos que parecían absorber la luz en vez de reflejarla. Y después, otra vez, la oscuridad. Solo un tenue resplandor rojo ardía en el interior del coche. Un cigarro, quizá. Señorita, una sola palabra, pregunta y certeza a la vez, como si ya supiera mi respuesta y solo esperara que yo me alcanzara a ella. Otro coche pasó rugiendo, salpicando mis piernas con agua inmunda. Mis calcetines se aplastaban con cada paso. Mi apartamento estaba aún a 20 minutos. La lluvia empezaba a convertirse en aguanieve. Está bien, dije, apenas audible. Incluso para mí. Gracias. La puerta trasera se abrió desde dentro. No había notado a nadie más en el coche. Pero allí estaba, una figura corpulenta en el asiento delantero, inmóvil como una estatua. El conductor, igual de rígido, mantenía la vista fija al frente. Ninguno me miró. Subí, llevando charcos conmigo. Me invadió de inmediato la conciencia de lo fuera de lugar que estaba. El interior olía a cuero, a tabaco y a algo especiado, caro. La temperatura era perfecta, cálida. Una música clásica sonaba a un volumen justo, lo bastante alto para reconocerla, pero no tanto como para entorpecerla conversación. El hombre a mi lado era mayor de lo que pensé al principio, quizá de poco más de 40, pero era esa clase de edad que, en los hombres de las películas,
solo añade carácter y magnetismo. Su traje costaba seguramente más que 6 meses de mi renta, negro, impecable, hecho a medida, sus manos descansaban tranquilas sobre los muslos, dedos fuertes, uñas cuidadas. Un anillo de oro pesado en su mano derecha brillaba con la débil luz del tablero. «Estás empapada», observó, y sin esperar respuesta. Presionó un botón, la mampara entre el asiento delantero y el trasero se deslizó en silencio, sellándonos en una burbuja privada. Sacó una manta suave de debajo del asiento. «La arruinaré», protesté débilmente, mirando la tela, claramente costosa. «Puede reemplazarse», dijo, con la indiferencia casual de alguien para quien el dinero no es un problema, sino una abstracción. Tomé la manta, me la envolví en los hombros, intentando no dejar marcas húmedas en el cuero. «Gracias, voy a Bestridge». Se interrumpió con suavidad. El coche ya se deslizaba por la tormenta, casi sin hacer ruido. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Dudé. El calor del vehículo se filtraba en mis huesos, haciéndome sentir somnolienta tras tantas horas de pie. La parte racional de mi mente gritaba: extraño, peligro, pero el cansancio, el frío, el agotamiento, apagaban esas alarmas. «Ellie», dije por fin. «Ellie Winters», asintió, como aprobando el nombre. «Puedes llamarme Alexander, puedes llamarme». «No me llamo». La frase me sonó extraña, demasiado formal. «No ofreció apellido». «Gracias por el viaje, Alexander», respondí, intentando igualar su tono. Me sentí de repente incómoda con mi aspecto desaliñado, el pelo rubio pegado al cráneo, el rímel corrido alrededor de mis ojos, el uniforme manchado por la bandeja de pasta derramada en mi turno. «El placer es mío», contestó. Su expresión era neutra, pero en la voz había un matiz cercano a la diversión. «¿Trabajas en Bellanata?» «Sí». «El italiano de la quinta». Me tensé. «¿Cómo lo supo?». Señaló mi camisa, negra, con él logo visible bajo la chaqueta, pero algo en sus ojos me hizo pensar que lo habría sabido de todas formas. «Turno largo, doble», admití. «Falta personal, y necesito las horas». Alexander asintió. Su mirada se perdió en la ventana, siguiendo las luces de la ciudad. El coche iba más rápido de lo que había notado. Con un sobresalto, comprendí que no íbamos hacia Bestridge, nos dirigíamos al distrito del río, donde estaban los áticos y clubes exclusivos. «Este no es el camino a Bestridge», dije, con un nudo de pánico subiendo por mi pecho. Alexander volvió hacia mí esos ojos oscuros. «No, no lo es». El nudo se multiplicó en un enjambre. «Necesito ir a casa», insistí. «A un apartamento con calefacción dudosa y seguridad cuestionable», dijo con calma, como si comentara el tiempo. Cada palabra era una verdad incómoda. «Tengo una mejor idea». El coche redujo la velocidad, giró hacia una entrada privada que yo había pasado cientos de veces. Nunca había visto más allá de sus imponentes rejas. «Dirección exclusiva, de esas que aparecen en revistas sociales con el precio a consultar, ¿qué está haciendo?». Mi voz salió más aguda de lo que esperaba. «Ofrecerte refugio de la tormenta y una acomodación adecuada», terminó él. «No he aceptado». «No, pero lo ofrezco igual. Una comida caliente, ropa seca, un lugar digno para descansar, nada más». Sus ojos se fijaron en los míos, inmóviles. «A menos, claro, que prefieras volver a tu situación». La manera en que dijo «tu situación» hizo sonar a Bestridge como una zona de guerra, y quizá no estaba tan lejos. Sirenas constantes, tratos en las escaleras, cerraduras que no cerraban. Debí exigirle que me llevara a casa, debí sentir miedo, pero su mirada me atravesaba. Parecía ver toda la fatiga, la pobreza que me desgastaba, los días sin salida detrás y delante de mí, y dudé. Ese instante de vacilación lo cambió todo, porque, en el segundo en que no lo rechacé de inmediato, él tomó mi silencio como consentimiento. El coche cruzó los portones, que se cerraron tras nosotros con una solemnidad ominosa. «Solo hasta que pase la tormenta», murmuré, sabiendo ya, mientras lo decía, que era un error. El coche rodeó una fuente y se detuvo ante una mansión. Se erguía contra el cielo tormentoso como salida de otro siglo. Piedra, columnas, ventanas encendidas de luz cálida. «Por supuesto», dijo Alexander, con la insinuación de una sonrisa. «Solo hasta que pase la tormenta». No recuerdo en qué momento me venció el sueño. Lo último que vi fue a Alexander guiándome por unas puertas dobles, enormes, hacia un vestíbulo más grande que todo mi apartamento. Personas, el servicio, supuse, aparecían y desaparecían en los bordes de mi visión. Alguien tomó mi chaqueta mojada, otro trajo una toalla. Alexander habló de una habitación de invitados, de ropa seca, de descansar. Luego,
nada, hasta despertar en una cama que flotaba como nube, entre sábanas de seda, en una habitación que no reconocía. El pánico me tomó de golpe. El corazón martillaba en mis costillas mientras me incorporaba de un salto. El mareo me obligó a aferrarme a las sábanas, esperando que todo dejara de girar. El sol se filtraba por ventanales de piso a techo, cubiertos en parte por cortinas pesadas. La habitación era más grande que cualquier dormitorio en el que hubiera estado, incluso más grande que todo el plano de mi apartamento compartido, donde estoy, y susurré a la habitación vacía, mi voz sonando pequeña y frágil en la inmensidad. Los recuerdos regresaron lentamente, la lluvia, el coche negro, Alexander. Miré hacia abajo y, con horror, me di cuenta de que no llevaba mi ropa. En su lugar, vestía un camisón de seda que probablemente costaba más que un mes de salario. Alguien me había cambiado mientras estaba inconsciente. La idea me recorrió la piel como un escalofrío. Junto a la cama, una mesita con un vaso de agua y 2 pastillas blancas, sin marca. Una nota, con letra elegante, decía simplemente: para la fiebre. Toqué mi frente, sorprendida de que estuviera tan caliente. Ahora más consciente, sentía dolor en las articulaciones y un peso en el pecho. Había estado enferma anoche, era por eso que no recordaba nada. Después de llegar aquí, en una silla cerca de la ventana, un conjunto de ropa doblada, no era la mía, unos pantalones suaves y un suéter de cachemira azul, un tono que combinaba perfectamente con mis ojos. La coincidencia, o la elección deliberada, me dio otro escalofrío. Necesitaba irme ahora. Ignorando las pastillas, colgué las piernas del lado de la cama y me puse de pie, pero enseguida caí de nuevo. Las rodillas no me sostenían. La habitación giraba violentamente, manchas negras danzaban en mi visión. Definitivamente estaba enferma, más de lo que había estado en años. Un suave golpe en la puerta me congeló. Señorita Winters, una voz femenina, formal pero amable. ¿Puedo entrar? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer mayor. Vestía lo que parecía un uniforme de ama de llaves, impecable. El cabello plateado recogido en un moño perfecto. Llevaba una bandeja con algo que olía a sopa y té. ¿Está despierta? Bien, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El señor Vitali estaba preocupado. Vitali, así que Alexander tenía apellido después de todo. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz rasposa. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuánto tiempo he estado dormida? La mujer, cuyo gafete decía Mrs. Palmer, colocó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. Se desmayó poco después de llegar anoche. El médico dijo que fue agotamiento y el inicio de neumonía. Ha estado dormida casi 18 horas. 18 horas, me alarmé. Perdí mi turno matutino en el diner. Seguro me despiden. Necesito llamar al trabajo. El señor Vitali se ha encargado de eso, dijo Mrs. Palmer, con un tono que resolvía todo. Sus empleadores saben que está enferma y conservarán su puestos. Sabía que trabajaba en 2 lugares. ¿Qué más sabía Alexander de mí? ¿Dónde están mis cosas?, exigí, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Mi ropa, mi teléfono. Su ropa está siendo lavada y reparada, respondió con calma. Sus efectos personales están en el cajón a su lado. El señor Vitali pensó que podría preferir algo más cómodo mientras se recupera. Señaló el conjunto sobre la silla. Abrí el cajón y encontré mi viejo teléfono, el llavero con el spray de pimienta, y mi billetera con un total de $27. Al menos, todavía no me habían robado nada. Necesito irme, dije, intentando levantarme de nuevo, esta vez con más cuidado. La habitación solo se movía ligeramente. Progreso. La expresión de Mrs. Palmer se tensó casi imperceptiblemente. No le aconsejaría eso en su condición. Señorita Winters, el médico recomendó al menos 3 días de reposo. No tengo 3 días, exclamé, el miedo endureciendo mi voz. No puedo permitirme faltar al trabajo, no puedo costear un médico, y mucho menos esto. Gesticulé alrededor de la opulenta habitación. No tiene ningún costo para usted. Su voz se suavizó ligeramente. El señor Vitali ha insistido en que permanezca como su invitada hasta que se recupere. Invitada. La palabra sonó mal, como llamar residente a un prisionero. ¿Por qué?, preguntélo, que ardía en mi mente desde que vi el coche negro frenar junto a mí. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. El rostro de Mrs. Palmer permaneció neutral. El señor Vitali ayuda a quienes él decide ayudar. No me corresponde cuestionar sus razones. Se acercó a la puerta. Le sugiero que coma, tome su medicina y descanse. El señor Vitali la visitará esta noche. La puerta se cerró con un suave clic que sonó, de algún modo,
tan definitivo como la celda de una prisión, me hundí de nuevo en la cama, las piernas demasiado débiles para sostenerme. Que me había metido, más importante, como iba a salir, miré el teléfono en mi mano, sin señal, claro, sin nada más que hacer. Probé la sopa, un rico caldo casero de pollo, lo más delicioso que había probado en meses. Tomé las pastillas a regañadientes, si quisieran drogarme con algo. Habían tenido 18 horas mientras estaba inconsciente. Después de comer, me sentí lo suficientemente fuerte para explorar la habitación. Era una suite, de hecho, dormitorio conectado a un baño lujoso, con ducha y bañera para 4 personas, un área de estar con estanterías y chimenea. Las ventanas daban a jardines cuidados que se extendían hasta un muro de piedra en la distancia. Más allá, el brillo del río y el skyline de la ciudad. Definitivamente estábamos en el exclusivo distrito frente al río, pero aislados de las otras mansiones, en lo que parecía un terreno privado. No era de extrañar que nunca hubiera visto este lugar antes. Estaba oculto a plena vista. Una fortaleza disfrazada de hogar. Intenté. La puerta del pasillo, cerrada. No me sorprendió. Me cambié con la ropa que me habían dejado. Me quedaba perfecta, lo cual era inquietante. Recorrí la habitación, intentando reconstruir lo que sabía sobre Alexander Vitali. El nombre me resultaba vagamente familiar, como algo que había escuchado o leído de pasada. Era claramente rico, poderoso, la manera en que su personal se movía a su alrededor, la manera en que él se conducía. Esto no era solo dinero antiguo, esto era poder, el tipo de poder que no necesita anunciarse porque todos ya lo saben. Conforme pasaba el día, me adormecía intermitentemente, la fiebre me hacía entrar y salir de la conciencia. Cada vez que despertaba, había suministros nuevos junto a mi cama. Agua, medicinas, una vez un libro que había mencionado de pasada a Mrs. Palmer cuando trajo el almuerzo. Me estaban observando, escuchándome. El pensamiento debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo, pero la fiebre hacía que todo pareciera distante, onírico. El crepúsculo pintaba el cielo de púrpura y dorado cuando escuché otro golpe en la puerta. Este era diferente, más seguro, más imponente. Supe quién era antes de que la puerta se abriera. Alexander Vitali entró como si poseyera la habitación, lo cual, por supuesto, era cierto. Se cambió del traje que recordaba a otro, esta vez, gris carbón profundo que hacía que su piel oliva brillara con la luz menguante. Llevaba una pequeña caja en una mano y lo que parecía una carpeta en la otra. Ella, dijo, mi nombre saliendo de su boca con un tono, de algún modo, íntimo. Te ves mejor. Me mantuve junto a la ventana, brazos cruzados, intentando no mostrar cuánto esfuerzo me costaba mantenerme en pie. No tenías derecho a traerme aquí. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Diversión. Tal vez, hubieras preferido que te dejara en la lluvia, para que desarrollaras la neumonía que ya estabas contrayendo, o tal vez dejarte en tu apartamento, donde vives sola, para que pudieras desmayarte sin nadie que te ayudara. Me estremecí, como sabía que vivía sola. Mi nombre estaba en él. Buzón con otros 3, mis excompañeras que se habían mudado cuando no podían pagar la renta, dejándome toda la carga. Mi personal me dice que estás preocupada por tus trabajos, continuó, dejando la carpeta sobre la mesa. Me he tomado la libertad de arreglar que tus puestos se mantengan con licencia por enfermedad pagada. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta brotando de mí. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí? Alexander me observó largo rato, sus ojos oscuros impenetrables. Debo querer algo. Todos quieren algo, dije con amargura, pensando en cada supuesto acto de bondad en mi vida que tenía un precio oculto. Quizá, concedió con un ligero asentimiento, pero no siempre lo que podrías pensar. Cruzó la habitación para pararse cerca de mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para oler su colonia, algo amaderado y caro. Considéralo una deuda saldada. ¿Qué deuda?, pregunté. Nunca te había conocido. Una pequeña sonrisa jugó en las comisuras de su boca. No, pero tu padre y yo tuvimos negocios juntos. Mi padre, el hombre que había abandonado a mi madre y a mí cuando tenía 5 años. Dejando deudas y promesas rotas, el hombre que no veía ni escuchaba desde hacía casi 20 años. Conocías a mi padre, susurré, el shock superando por un momento mi miedo. Sabía de él, corrigió Alexander. Teníamos intereses mutuos. Me debía algo valioso. Cuando descubrí que su hija vivía en mi ciudad, sentí curiosidad, un escalofrío, que nada tenía que ver con la fiebre, recorrió mi espalda. Me has estado observando. No era una pregunta, pero él inclinó ligeramente la cabeza, sin confirmar ni negar.
Digamos que he estado al tanto de tu situación. Anoche se presentó la oportunidad de conocerte adecuadamente, no hubo nada adecuado en drogarme y traerme aquí contra mi voluntad, exclamé, la ira atravesando mi miedo. La expresión de Alexander se endureció ligeramente, estabas enferma, peligrosamente, el médico te dio medicación para la fiebre, nada más, no eres prisionera, ella, solo una invitada recuperándose de neumonía. Entonces, ¿puedo irme ahora?, desafié, ya sabiendo la respuesta, podrías, dijo. Con cuidado, no te detendría, pero el médico lo desaconseja, y sería imprudente ignorar el consejo médico en tu condición. La palabra imprudente dejó claro que esto era más que una sugerencia que le debía a mi padre. Pregunté, cambiando de táctica, dinero. Alexander rió, un sonido sorprendentemente cálido en la creciente oscuridad de la habitación. El dinero rara vez es la moneda más valiosa. Ella se acercó, y esta vez tuve que obligarme a no retroceder, pero esa es una conversación para cuando estés más fuerte. Por ahora, descansa, recupérate. Colocó la pequeña caja que había traído sobre la mesa junto a mí, un regalo para tu comodidad durante tu estancia. Antes de que pudiera responder, se giró y caminó hacia la puerta. Allí, se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Mañana mandaré la cena. Si te sientes mejor, quizás me acompañes abajo. Hay mucho de qué hablar. La puerta se cerró tras él, y esta vez escuché el clic distinto de un seguro activándose. Me hundí en el asiento junto a la ventana. Mis piernas finalmente cedieron. Mi padre, Alexander Vitali, alguna deuda misteriosa, nada tenía sentido, y todo me aterraba. Con dedos temblorosos, abrí la caja que Alexander había dejado dentro. Un delicado brazalete de plata, antiguo por su aspecto, con pequeños zafiros que coincidían con el azul del suéter que llevaba puesto. Era hermoso, era caro, se sentía como una cadena. La mañana llegó con el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas y la realización de que la fiebre había cedido. Durante la noche me sentía débil, pero más clara. Mi mente ya no estaba nublada por la enfermedad. La claridad no traía consuelo, solo un miedo más agudo. Había pasado la mitad de la noche examinando el brazalete que Alexander me había dado. Era antiguo, vintage o incluso una pieza de colección, con una artesanía rara de ver en la joyería moderna. La plata estaba oscurecida en las ranuras de una manera que no podía ser falsificada, y los zafiros captaban la luz con ese fuego azul profundo que solo poseen las piedras genuinas. Había trabajado un verano en una casa de empeños durante la universidad, sabía lo suficiente para reconocer que esto no era bisutería. Era el tipo de pieza que pertenece a un museo o a la bóveda de una familia. La otra mitad de la noche la pasé intentando abrir la puerta, forzar las ventanas, buscar cualquier forma de escapar de mi prisión dorada. Nada funcionó. La puerta era de roble macizo con un seguro serio. Las ventanas, aunque grandes y hermosas, no se abrían, o sí lo hacían. No podía descifrar el mecanismo. Estaba atrapada, esperando que Alexander Vitali decidiera qué pasaría después. Un suave golpe precedió a la entrada de Mrs. Palmer. Traía toallas frescas y una bandeja con té y tostadas. Buenos días, señorita Winters. Se la ve mucho mejor. Me senté al borde de la cama, el brazalete apretado en la palma de mi mano. Cuando puedo irme. La sonrisa de Mrs. Palmer no flaqueó. El señor Vital ha pedido informarle que hoy puede moverse por la casa si se siente con fuerzas. Ha arreglado el almuerzo en el Carium a la 1:00. No era exactamente la libertad que tenía en mente, y si quiero salir de la casa completamente. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. El señor Vital mencionó que estaba preocupada por su empleo. Se ha tomado la libertad de traer sus pertenencias desde su apartamento. Se están organizando en la suite azul, al final del pasillo, un alojamiento más permanente que esta habitación de recuperación. Mi sangre se heló. Había entrado en mi apartamento. El señor Vital tiene personas que se encargan de esos asuntos, respondió, como si eso lo hiciera todo mejor. Pensó que podría sentirse más cómoda con sus cosas alrededor durante su convalecencia. Convalecencia, qué palabra tan anticuada, como algo sacado de una novela victoriana donde las jóvenes siempre caían enfermas con fiebres misteriosas y eran recluidas en mansiones remotas. ¿Cuánto tiempo espera que me quede?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Mrs. Palmer organizó el té sobre la mesita con movimientos precisos. Eso sería algo que debería discutir con el señor Vital. Señorita, ¿dónde está ahora? El señor Vital atiende asuntos por la mañana. Está bastante ocupado hasta el almuerzo. Ella miró mi puño apretado. Veo que le dio el brazalete Vinteret.
Ha estado en la colección familiar por generaciones. Esperando la muñeca adecuada, el nombre me golpeó como un impacto físico. Winthrop, Mrs. Palmer asintió. Una coincidencia notable con su apellido. No, aunque tal vez el señor Vitali no cree en coincidencias, me dejó con más preguntas que respuestas. El brazalete de repente se sentía más pesado en mi mano. Winteret. Mi apellido era Winters, no Winteret, pero lo suficientemente parecido como para preguntarme qué sabía realmente Alexander sobre mi padre, sobre mi familia, después de forzarme a comer un poco de tostada y té para recuperar fuerzas. Decidí probar los límites de mi nueva libertad. Me cambié con otro conjunto que me habían dejado, jeans y un suéter que, como todo en este lugar, me quedaba perfecto. Me aventuré por el pasillo. Nadie me detuvo. De hecho, el corredor estaba inquietantemente vacío. Aunque tenía la sensación clara de que me estaban observando, la casa era aún más grande de lo que había imaginado. Un laberinto de pasillos y habitaciones que hablaban de dinero antiguo y poder. Obras de arte originales colgaban de las paredes. Antigüedades llenaban los rincones y cada superficie brillaba con pulido y cuidado. Esto no era solo riqueza, esto era dinastía. Deambulé durante lo que parecieron horas, abriendo puertas para encontrar bibliotecas, salas de estar y lo que parecía una pequeña galería de arte renacentista. 2 veces creí escuchar pasos detrás de mí, pero al girarme, el pasillo estaba vacío. Los pocos empleados que encontré saludaron educadamente, pero no ofrecieron conversación. Finalmente, me encontré en lo que debía ser el vestíbulo principal, un espacio grandioso con una escalera curva y pisos de mármol. Frente a mí, las enormes puertas dobles que recordaba vagamente de mi llegada. La libertad estaba justo más allá de ellas. Di 3 pasos hacia la salida cuando una voz me detuvo. Los jardines son hermosos, incluso bajo la lluvia, pero no los recomendaría en su estado. Me giré y encontré a un hombre que no había visto antes. De pie al pie de la escalera. Era más joven que Alexander, pero tenía porte similar, traje caro, ojos atentos y un aire de autoridad. A diferencia del suave acento italiano de Alexander, la voz de este hombre tenía los bordes cortantes de Europa del Este. ¿Quién es usted?, pregunté, sin ocultar mi sospecha. Dmitri Bulov, jefe de seguridad. No se movió de su posición, pero su presencia parecía llenar el espacio entre mí y las puertas. El señor Vital me pidió que garantice su seguridad durante su estancia. ¿Mi seguridad o mi cautiverio?, desafié. Un atisbo de diversión cruzó su rostro. En esta casa, señorita Winters, esos conceptos suelen ser lo mismo. Entonces, soy prisionera. Es una invitada bajo protección. Miró su reloj. Son casi la 1. El Cariom está por el ala. Desea que la acompañe. No era realmente una pregunta. Podía sentir el peso de ojos invisibles observándonos. La sutil presión de autoridad en su voz. Había llegado tan lejos como podía por ahora. Lideré el camino, dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El salario me era impresionante. Una catedral de vidrio y hierro forjado que sobresalía en la parte trasera de la casa, con vistas a jardines que se extendían hasta el río. A pesar de la lluvia, la luz llenaba el espacio, reflejándose en los suelos de mármol blanco y danzando entre plantas tropicales que prosperaban en el clima controlado. Alexander ya estaba allí, sentado en una pequeña mesa para 2. Se levantó cuando entramos. Un gesto de cortesía del viejo mundo que parecía tanto natural como calculado. Ella, dijo, su voz cálida, como si saludara a un amigo de toda la vida, hoy te ves mucho mejor, espero que hayas dormido bien. Ignoré la cortesía. Entraste en mi apartamento. Si mi franqueza lo sorprendió, no lo mostró. Organicé que recogieran tus pertenencias. Sí, tu alquiler ha sido pagado hasta fin de año. Si deseas regresar, gesticuló hacia la silla frente a él. Por favor, siéntate. Estoy recuperándome. No quiero sentarme. Quiero respuestas que me debía mi padre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? Le mostré el brazalete que había traído conmigo. La expresión de Alexander se suavizó, y por un momento, pareció casi triste. Tantas preguntas, y todas conectadas. Por favor, ella, siéntate, come, te prometo que te lo explicaré. Mis piernas ya temblaban por el esfuerzo de la mañana. Mi cuerpo me recordaba que todavía estaba débil por la enfermedad. Me senté, solo para no desplomarme. Un camarero apareció de la nada, colocando platos de comida que parecían arte, delicados arreglos de color y textura que hacían que mis comidas habituales parecieran simples en comparación. Dijiste que mi padre te debía algo valioso, dije, ignorando la comida. ¿Qué era? Alexander se tomó su tiempo para responder, cortando un trozo de su salmón con movimientos
precisos. Tu padre, James Winters, o James Winterac como nació, provenía de una familia muy parecida a la mía, antiguas conexiones, riqueza ancestral, responsabilidades antiguas. El nombre me golpeó como un impacto físico. Winteret. Mi padre se llamaba Winters, lo cambió cuando huyó con tu madre, dijo Alexander con calma. Un nuevo comienzo, creo que así lo llamó, una oportunidad de escapar del negocio familiar. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el vaso de agua. ¿Qué negocio? Los ojos oscuros de Alexander mantuvieron los míos. El mismo negocio en el que estoy yo. Ella, el negocio del poder, está siendo deliberadamente vago, lo acusé. Una leve sonrisa tocó sus labios. Algunas cosas es mejor dejarlas sin nombre en ciertas conversaciones. Digamos que tu padre y yo operábamos en círculos similares, con intereses similares, hasta que decidió dejar esa vida atrás. ¿Estás hablando de algo ilegal? Mi voz bajó a un susurro mientras comprendía: los autos caros, la seguridad, la mansión aislada, la manera en que todos le mostraban respeto mezclado con miedo. ¿Estás en la mafia? Alexander no confirmó ni negó, pero su silencio fue suficiente respuesta. Y mi padre, presioné, sintiendo que mi mundo se tambaleaba bajo mis pies. La familia Winteret ha controlado ciertos intereses en esta región durante generaciones, dijo con cuidado. Cuando tu padre se fue, se creó un vacío que mi familia eventualmente llenó. Luché por reconciliar esta información con los vagos recuerdos que tenía de mi padre, un hombre tranquilo, que me leía cuentos antes de dormir y siempre olía a chicle de menta. No lo creo. Alexander metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía. Deslizándola por la mesa hacia mí, mostraba a dos hombres, mucho más jóvenes, de pie frente a lo que parecía un club nocturno. Uno era inconfundiblemente mi padre, con el brazo alrededor de los hombros de un hombre que solo podía ser un joven Alexander. Éramos amigos una vez, dijo suavemente, antes de que traicionara sus obligaciones, antes de robar algo que no le pertenecía. ¿Qué robó?, pregunté, incapaz de apartar la mirada de la fotografía, de la evidencia de una vida que nunca supe que mi padre había tenido, el legado Winteret, las conexiones, los territorios, las lealtades que deberían haberse preservado para la siguiente generación. Los ojos de Alexander se posaron en mi rostro. Para ti. Me sentí enferma, no quiero formar parte de esto. Sin embargo, aquí estás, gesticuló alrededor nuestro, en el lugar que corresponde a tu familia, el brazalete Winteret en tu muñeca, o al menos en tu mano. Puse el brazalete sobre la mesa entre nosotros. No lo quiero, es tuyo por sangre. Independientemente de lo que quieras. Alexander lo empujó suavemente hacia mí. Así como ciertas responsabilidades son mías, independientemente de lo que desee personalmente. ¿Qué responsabilidades? Proteger lo que es mío, honrar antiguos acuerdos. Su voz se suavizó. Cuidar a la hija de un hombre que alguna vez fue como un hermano para mí. Ni siquiera me conoces, protesté. La mirada de Alexander era firme, penetrante. Sé que trabajas en 2 empleos para sobrevivir, y aún así envías dinero a tu madre en un hogar de asistencia cada mes. Sé que te graduaste con honores a pesar de trabajar a tiempo completo durante la universidad. Sé que no has tenido una comida decente ni un sueño completo en años, y aún así nunca te quejas, nunca pediste ayuda. La magnitud de su conocimiento sobre mi vida era aterradora. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? Desde que tu padre murió hace 3 meses. El mundo pareció detenerse. Cambié mi expresión. Mi padre se fue hace 20 años, dije con voz hueca. Se fue cuando yo tenía 5 años. Alexander guardó silencio por un largo momento. Sí, dejó tu vida, pero siguió muy vivo. Ella murió en Nápoles el 12 de julio. Infarto. La habitación pareció girar a mi alrededor. 20 años de abandono, de preguntas, de construir una historia en mi cabeza sobre quién era mi padre y por qué se había ido. Todo se derrumbaba ante esta nueva información. No se había limitado a desaparecer. Había empezado una nueva vida en otro lugar, y ahora se había ido para siempre. La posibilidad de respuestas desaparecía con él. ¿Por qué nadie me lo dijo?, susurré. Tu madre lo sabía, supuse que te lo había dicho. Continuó Alexander. Mi madre, cuya mente llevaba años desvaneciéndose en la niebla de la demencia temprana, probablemente no lo había comprendido, ni siquiera había recordado decírmelo. Su muerte cambia las cosas, dijo Alexander después de un momento. Libera ciertas obligaciones, crea otras nuevas. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté, de repente exhausta. Alexander cruzó la mesa, sus dedos rozando los míos. Significa que tienes decisiones que tomar, Ellie Winterac, sobre quién eres,
sobre en qué quieres convertirte. Aparté la mano. Mi nombre es Winters. Por ahora, aceptó él, y la certeza en su voz me heló la sangre, pero la sangre tiene una manera de llamarnos de vuelta a quienes realmente somos. Tu padre lo descubrió al final. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Alexander tenían una tristeza que nunca antes había visto. Estaba volviendo a casa, ella, volviendo para enmendar, para arreglar las cosas. Su corazón falló antes de que pudiera regresar. Me levanté de golpe, incapaz de soportar más revelaciones. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, Alexander se levantó también, imponiéndose sobre mí. Tómate todo el tiempo que necesites. ¿Estás segura aquí? Segura. La palabra parecía burlarse de mí. Nunca me había sentido menos segura en toda mi vida. Cuando me giré para irme, su voz me detuvo. Ella, el brazalete. Miré hacia la plata y los zafiros que brillaban sobre la mesa entre nosotros. Perteneció a tu abuela, dijo suavemente, y a su madre antes que ella. Es parte de tu herencia. Sea cual sea tu decisión. Dudé un momento, luego lo tomé, apretándolo en mi puño mientras huía del salarium. Emociones que no podía nombrar amenazando con ahogarme. Detrás de mí, sentí los ojos de Alexander siguiéndome, paciente y seguro, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. La noche cayó. Y con ella, una tormenta que igualaba el tumulto dentro de mí. Los relámpagos iluminaban mis nuevos aposentos. La suite azul que Mrs. Palmer había mencionado se revelaba en destellos duros, mostrando sombras desconocidas en una habitación llena de mis cosas familiares, mis libros, apilados cuidadosamente en estanterías hechas para clásicos encuadernados en cuero, mi edredón gastado, el que mi abuela había hecho, extendido sobre una cama que probablemente costaba más que todas mis ganancias de la vida, mis fotografías, en marcos baratos que se veían raídos contra el papel tapiz de seda. Todo estaba mal y, al mismo tiempo, bien, como yo en esta casa. Algo que no pertenecía allí, pero que de alguna manera encajaba en un espacio que había estado esperando. Pasé la tarde revisando el contenido de una carpeta que Alexander había enviado a mi habitación, documentos sobre mi padre, sobre la familia Vinteret, sobre un legado que nunca supe que existía, certificados de nacimiento mostrando el verdadero nombre de mi padre, escrituras de propiedades en Nápoles, en Nueva York, en esta misma ciudad, recortes de periódicos haciendo referencia, de manera indirecta, a negocios que nunca revelaban qué tipo de negocios eran, y fotografías, tantas fotografías de mi padre en otra vida, más joven, más duro, rodeado de hombres con trajes caros y ojos vigilantes, y luego imágenes más suaves de él en Italia, sentado en cafés, caminando por un puerto, siempre solo, siempre con esa misma mirada melancólica que recordaba de mi infancia. Grité el brazalete alrededor de mi muñeca, donde finalmente lo coloqué por una extraña sensación de conexión con una familia que nunca había conocido. El peso era extraño, pero no incómodo. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante, llamé, esperando a Mrs. Palmer con el té de la tarde, o tal vez a Dimitri revisando mi seguridad. En cambio, Alexander entró, trayendo consigo el olor a lluvia y esa indefinible aura de poder que parecía llenar cualquier espacio que ocupaba. Había cambiado su traje anterior por ropa más casual, aunque su versión de casual seguía incluyendo pantalones a medida y una camisa que probablemente costaba más que un mes de mi alquiler. ¿Has estado leyendo?, observó, señalando los papeles esparcidos sobre mi cama. Tratando de entender una vida que nunca supe que existía, respondí, demasiado agotada emocionalmente para mostrar hostilidad. Alexander se acercó a la ventana. Mirando la tormenta, los relámpagos proyectaban su perfil con un relieve dramático, la mandíbula fuerte, la nariz aristocrática, los ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Y qué has concluido?, preguntó, su voz suave bajo el retumbar del trueno. Que no conocía a mi padre en absoluto, que mi madre me ocultó secretos toda mi vida, que tú, vacilé, sabes más sobre mi familia que yo misma. Se volvió hacia mí, sus ojos enigmáticos. Tu madre conocía a James, el idealista, el hombre que quería escapar de su derecho de nacimiento. Yo conocía a James, el heredero, el príncipe renuente de un imperio construido en las sombras. ¿Y cuál era el verdadero? La expresión de Alexander se suavizó ligeramente. Ninguno de los dos. Todos usamos diferentes rostros para diferentes mundos. Ella, como lo estás haciendo tú ahora, desafié, encontrando una chispa de mi anterior rebeldía, haciendo de anfitrión cortés y amable en lugar de que el despiadado jefe criminal. Una breve sonrisa tocó sus labios. ¿Es eso lo que piensas que soy?
¿No es lo que has estado insinuando, todo? Hablar de negocios familiares, territorios y poder, me levanté de golpe, necesitando sentirme más a la altura. Deja de rodearlo, dime exactamente quién eres, quién era mi padre y qué quieres de mí. Alexander permaneció en silencio un largo momento, estudiándome con una intensidad que me hacía querer apartar la mirada. No lo hice. Tu padre y yo nacimos en familias que han controlado ciertos negocios en esta región durante generaciones, dijo finalmente. No todo lo que hacíamos era estrictamente legal, pero tampoco todo era criminal. El poder existe en los espacios grises. Entonces, ¿estás admitiendo que estás en la mafia? Insistí. Esa palabra es una simplificación, pero sí, sí te ayuda a entender, respondió él, acercándose, llenando el espacio entre nosotros con su presencia. Tu padre estaba destinado a tomar control de los negocios Vinteret cuando su padre muriera. En cambio, se escapó con tu madre, abandonando sus responsabilidades, sus conexiones familiares. Se llevó algo valioso cuando se fue: información. Influencia, llámalo como quieras, que lo protegía de represalias, y ahora que está muerto, esa protección se ha ido. Adiviné, viendo cómo las piezas encajaban. Por eso apareciste repentinamente en mi vida, asintió Alexander parcialmente. Pero hay más. Tu padre me contactó antes de morir, quería enmendarse, asegurarse de que estuvieras protegida tras su partida. Sabía que su corazón fallaba. ¿Protegida de qué?, pregunté, aunque empezaba a entender, del vacío que su muerte dejaría, de quienes podrían verte como una debilidad que explotar. La voz de Alexander se endureció. Hay otros en nuestro mundo que no son tan principistas como yo. Una risa amarga se escapó de mí. Principista. Básicamente me has secuestrado. Te he dado refugio, corrigió. Si te hubiera dejado en ese apartamento, sola y ajena a tu herencia, habrías muerto en menos de una semana después de que se difundiera la noticia de que la hija de James Wentworth estaba desprotegida. La certeza en su voz me heló la sangre. ¿Por qué a alguien le importaría? No soy nadie. Eres una Vinteret, dijo Alexander, como si eso lo explicara todo. La sangre importa en nuestro mundo. Linaje, legado, con tu padre muerto, ciertos negocios, ciertas lealtades regresan a su heredera. El peso de la implicación quedó suspendido entre nosotros. Yo susurré. ¿Estás diciendo que he heredado algún tipo de imperio criminal? Estoy diciendo que has heredado una posición de importancia. Si decides reclamarla. Alexander extendió la mano, rozando el brazalete en mi muñeca. Tu padre esperaba que nunca lo hicieras. Quería mantenerte alejada de esta vida. Esa era parte de nuestro acuerdo final. Entonces, ¿por qué traerme aquí? ¿Por qué decirme todo esto? Un relámpago iluminó la intensidad en sus ojos. Porque ya no tengo el lujo de respetar ese acuerdo. Las cosas han cambiado, los balances de poder se han desplazado, los antiguos rivales de tu padre saben de ti ahora, y vendrán por ti, entiendas lo que representas o no. Me aparté de su toque, la mente dando vueltas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Solo esconderme aquí para siempre? No, su voz era firme. Tienes elecciones. Recuerda eso siempre. ¿Qué elecciones? Sonó mi voz más pequeña de lo que pretendía. Parece que estoy atrapada sin importar qué haga. Se volvió hacia la ventana, de espaldas a mí. Podrías reclamar tu derecho de nacimiento, tomar control de los intereses Vinteret con mi guía y protección hasta que aprendas el negocio. Crearía una poderosa alianza entre nuestras familias. Convertirme en criminal, dije. Plana. Él se giró, levantando una ceja. Eso es peor que ser una asalariada. Trabajar hasta la extenuación para empleadores que te ven como prescindible. Al menos en nuestro mundo, el poder es honesto acerca de lo que es. Sus palabras golpearon demasiado cerca de la desesperación que sentí aquella noche, caminando bajo la lluvia, invisible para el mundo que explotaba mi trabajo sin valorar mi humanidad. ¿Cuál es la otra opción?, pregunté, con voz más pequeña aún. Renunciar formalmente a tu reclamo, oficialmente, con testigos de las familias. Transferir tu derecho de nacimiento a mí como la antigua mano derecha de tu padre. Yo absorbería los intereses Vinteret en los míos. ¿Y luego qué? Simplemente vuelvo a mi vida anterior como si nada de esto hubiera pasado. Alexander negó con la cabeza. No podrías volver a tu antiguo apartamento, ni a tus antiguos trabajos. No sería seguro, pero podría establecerte en algún lugar nuevo, distante, con una nueva identidad. Suficiente dinero para empezar de cero. Para no preocuparte nunca más por alquiler ni facturas médicas. Exilio, susurré en mi mente. Eso era lo que ofrecía. Una jaula cómoda en alguna ciudad lejana,
siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándome si mi pasado me habría encontrado, y si no elijo ninguna de las dos opciones, desafié. Su expresión se endureció. Entonces te vas de aquí desprotegida, con todas las familias rivales sabiendo exactamente quién eres y qué representas. Te doy 3 días, como máximo, la casual certeza con la que predijo mi muerte me heló la sangre. Me senté al borde de la cama, las piernas incapaces de sostenerme. ¿Por qué realmente haces esto?, pregunté, buscando la verdad en su rostro. No puede ser solo por una antigua promesa a mi padre. Alexander guardó silencio un largo momento. La tormenta llenaba el espacio entre nosotros de electricidad y sombras. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi vulnerable. Amé a tu padre como a un hermano, crecimos juntos, entrenamos juntos. Aprendimos el negocio codo a codo. Cuando se fue, cuando traicionó todo lo que habíamos construido, se detuvo, algo como un dolor antiguo cruzando sus rasgos. Lo odié durante años, luego lo entendí, y finalmente, lo envidié. Lo envidiaste. El concepto me parecía imposible. Este hombre poderoso envidiando la vida anónima y de lucha de mi padre, eligió la libertad. Ella eligió el amor sobre el deber. Es una elección que los hombres en mi posición rara vez pueden hacer. Los ojos de Alexander se encontraron con los míos, algo crudo y honesto que nunca antes había visto. Cuando te vi caminando bajo la lluvia aquella noche, te reconocí de inmediato. Tienes sus ojos, su barbilla obstinada, pero tienes algo que él perdió. Ese fuego, esa determinación de sobrevivir sin importar lo que la vida te arroje. Se acercó hasta ponerse justo frente a mí. No solo le prometí a tu padre que te protegería, me prometí a mí mismo que te daría lo que él nunca pudo, la verdad sobre quién eres y el poder de elegir tu propio camino. Incluso si ese camino se aleja de mí, lo comprendí de repente. La forma en que me miraba no se trataba solo de obligación, ni de poder, ni de legado de mi padre. Había algo más allí, algo personal. Alexander inclinó mi barbilla hacia arriba para que nos miráramos a los ojos. Incluso entonces, aunque admito que espero que no, la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Tan cerca, podía ver los destellos ámbar en sus ojos oscuros, la ligera cicatriz sobre su ceja izquierda, el poder controlado en cada línea de su cuerpo. Porque, susurré, porque en todos mis años en esta vida, nunca conocí a alguien que me intrigara como tú. Tu resiliencia, tu desafío, tu negativa a ser quebrada por un mundo que ha hecho todo lo posible por destruirte. Su pulgar rozó mi mejilla, un toque eléctrico. Me encuentro invertido en tu futuro, Ellie Winterrat, más de lo que debería. El aire entre nosotros parecía cargado de posibilidades, peligrosas, estimulantes, posibilidades que nunca había imaginado para mí. Un mundo de poder y riesgo, de lujo y peligro, un mundo donde quizás nunca más tendría que contar centavos para el bus o elegir entre medicina y comida. Un mundo con este hombre enigmático y peligroso que me miraba como si fuera algo precioso y poderoso, no la chica invisible que había sido toda mi vida. Necesito tiempo, dije, alejándome un poco de su toque, para pensar, para decidir. Alexander asintió, retrocediendo un paso. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo, mirándome por última vez, pero no demasiado tiempo. Ella, el mundo no esperará para siempre. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana, viendo cómo los relámpagos dividían el cielo sobre una ciudad que de repente parecía familiar y extraña al mismo tiempo. Debajo, en el jardín, podía ver las siluetas de hombres patrullando los terrenos, el equipo de seguridad de Dimitri vigilando, protegiéndome o manteniéndome contenida. Quizás ambos, así como esta casa era mi santuario y mi prisión. Alexander era mi protector y mi captor. Toqué el brazalete en mi muñeca, sintiendo el peso de la historia, del legado, de la sangre. Mi padre había huido de esta vida, me había escondido de ella, pero tal vez siempre supo que eventualmente me encontraría. Tal vez por eso se puso en contacto con Alexander al final, no solo para protegerme, sino para darme la elección que él nunca sintió tener. La tormenta comenzaba a ceder, los relámpagos más distantes, la lluvia suavizándose hasta un golpeteo ligero contra el cristal. El amanecer llegaría pronto, trayendo el día en que tendría que decidir quién era realmente, Ellie Winters, la camarera luchadora sin nada a su nombre, o Ellie Winterrat, heredera de una dinastía construida en las sombras. Cuando la primera luz pálida de la mañana tocó el horizonte, tomé mi decisión. Me quedaría, no por miedo, no por debilidad, sino porque por primera vez en mi vida,
Tenía el poder de elegir mi propio destino, en lugar de simplemente sobrevivir al destino que me tocara. Aprendería este mundo, lo comprendería, lo dominaría si podía, descubriría quién era realmente mi padre y, al hacerlo, quizás descubriría quién podría llegar a ser, y Alexander Vital sería mi guía, mi protector, quizás algo más. La electricidad entre nosotros era innegable, la atracción que sentía hacia él, aterradora y estimulante a la vez. Me deslicé en la cama mientras la tormenta desaparecía por completo, el brazalete Vinteret aún en mi muñeca, el aroma de Alexander aún flotando en la habitación, y por primera vez en años, me dormí sin miedo de lo que traería el mañana. En cambio, soñé con poder, pasión y posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar. Soñé con convertirme en alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que nunca más sería invisible bajo la lluvia.